están? Hoy lo que vamos a ver son sistemas materiales y para empezar, para introducirnos en el tema, es importante entender la diferencia entre elemento, sustancia simple y sustancia compuesta. Elemento es lo que encontramos por ahí en la tabla periódica, ¿sí? Los átomos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y hay un montón de elementos más que van a formar los átomos. Cuando esos átomos se unen, forman moléculas. Y esas moléculas se pueden denominar de dos maneras. Se clasifican en sustancias simples y en sustancias compuestas. Las sustancias simples son aquellas donde están compuestas por los mismos átomos, ¿sí? Los átomos del mismo elemento. Por ejemplo, acá les puse O2, que es oxígeno 2, es el oxígeno molecular, el oxígeno que respiramos. O3 se denomina ozono, que es un gas que recubre nuestro planeta Tierra y nos protege de las radiaciones ultravioletas del Sol. H2 es hidrógeno 2 y N2 es nitrógeno 2 o molecular, que son componentes del aire. Después tenemos sustancias compuestas. Estas sustancias compuestas, a diferencia de las simples, como podemos observar, están formadas por elementos diferentes, por átomos de elementos diferentes. Por ejemplo, acá, fíjense, tenemos H, que es hidrógeno, 2 y oxígeno. Esta molécula de acá, ¿sí? Toda esta molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si vemos esta molécula de acá, este es el agua. Este es amoníaco, se llama, está compuesta por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. El amoníaco lo encontramos en diversos procesos biogeoquímicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En procesos que se dan en el suelo, el aire y el agua. En procesos, lo encontramos también, por ejemplo, en los limpiavidrios. Es un compuesto químico. Después tenemos esta otra molécula, fíjense que es mucho más compleja. Esto es bicarbonato de sodio. Tenemos un átomo de sodio unido a un átomo de hidrógeno, unido a un átomo de carbono y unido a 3 átomos de oxígeno. Después tenemos el dióxido de carbono, CO2. Tenemos un átomo de carbono unido a 2 átomos de oxígeno. Y esta otra que es compleja, que es una de las más abundantes en el planeta, ¿sí? Que nos compone a nosotros y a un montón de seres vivos. Tenemos carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, que es la glucosa. La glucosa es un azúcar, ¿sí? Que lo encontramos en la papa, lo encontramos en las harinas, lo encontramos en nuestra sangre, ¿sí? Y en nuestros tejidos, en diversidad de lugares. Bien, ya que entendemos la diferencia de esto, vamos a pasar a qué es un sistema material. ¿Sí? Un sistema material es una porción del universo que yo extraigo para estudiarla. Y esos sistemas materiales pueden ser mezclas, ¿sí? Esas mezclas son la combinación, ¿sí? De sustancias. Por ejemplo, si yo mezclo agua con el jugo en polvo, ahí voy a tener una mezcla. Si yo mezclo agua con piedras, voy a tener una mezcla. Digo agua como ejemplo, pero puede ser cualquier otro tipo de sustancias. La mezcla, o sea, cuando yo pongo una sustancia y otra sustancia, junto dos sustancias diferentes, hago una mezcla. Bien, tenemos distintas mezclas. Heterogéneas, hetero viene de diferente. Esas mezclas heterogéneas que son diferentes, puedo ver dentro de, por ejemplo, un recipiente que hay distintas cosas, que ahora vamos a ver cómo se llaman. Esas mezclas heterogéneas pueden ser gruesas, como por ejemplo piedra y arena. Si yo coloco en un recipiente piedra y arena, voy a ver por un lado la arena y por el otro lado la piedra. O si yo pongo agua y fideos, voy a ver el agua por un lado y los fideos por el otro. O pueden ser finas, que se denominan dispersiones o coloides. Ahora vamos a ver bien de qué se trata. Después, mezclas homogéneas, homo viene de igual, se denominan homogéneas o soluciones. Estas soluciones o mezclas homogéneas están compuestas tanto por soluto y por solvente. ¿Sí? Lo que es el solvente va a ser el que está en mayor proporción y el soluto va a ser la sustancia que está en menor proporción. Estas soluciones o mezclas homogéneas pueden ser tanto sólidas, líquidas o gaseosas
que después les voy a hacer un cuadrito. Bien, vamos a ir con la primera, que son las mezclas heterogéneas. Bien. Bien, mezclas, vamos a poner acá, mezclas heterogéneas. Heterogéneas. Acuérdense que la palabra hetero viene de diferente, ¿sí? Bien, las mezclas heterogéneas dijimos que podían ser gruesas. Y si yo tengo una mezcla gruesa, si en un recipiente, voy a tener, por ejemplo, si yo pongo piedras y agua, ¿sí? Por un lado voy a tener el agua y por el otro lado voy a tener las piedras. A esta diferenciación entre el agua y la piedra se denomina fases, ¿sí? Yo pongo así, lo que puedo observar, ¿sí? Son fases. Fases. ¿Cuántas fases observo en mi sistema material? 2. Una fase que está compuesta por agua y una fase que está compuesta por piedras. O una fase líquida y una fase sólida. A estas sustancias que integran mi sistema material se los denomina componentes. Componentes. ¿Qué quiere decir? Si yo pregunto, ¿cuántas fases y componentes tiene mi sistema material? Bueno, tiene 2 fases y 2 componentes. 2 componentes. 2 fases, una sólida y una líquida. 2 componentes, agua y piedras. ¿Se entiende? Bien, vamos a ver. Estos son 2 sustancias diferentes. Vamos a ver qué pasa cuando tengo, en vez de tener 2 componentes diferentes, tengo el mismo componente. Por ejemplo, si yo hago esto, tengo agua en estado líquido y hielo. ¿Sí? Voy a observar, tengo 2 fases. Tengo una fase líquida y una fase sólida, pero voy a tener 2 fases y un solo componente. ¿Por qué? Componente. ¿Por qué voy a tener un solo componente? Porque el agua en estado sólido o el agua en estado líquida es lo mismo, ¿sí? Sigue siendo agua, no importa el estado de agregación en el que se encuentre. Bien, estos son ejemplos de mezclas heterogéneas que son gruesas. Vamos a ir a mezclas heterogéneas finas. Finas. Las finas dijimos que podían ser de 2 tipos, o dispersiones, o coloides. Coloides. Bien, por ejemplo, si yo hablo de dispersión, las mezclas heterogéneas que son dispersiones, no las puedo observar, no puedo observar las fases a simple vista, como ocurre en las gruesas. Yo en las gruesas puedo observar a simple vista que tengo por un lado piedra, por un lado arena y puedo diferenciar esas fases. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el agua y el talco? Si yo agarro y mezclo agua y talco y lo revuelvo, en el momento voy a observar que parece una mezcla homogénea. Pero al ratito, ese talco lo que va a hacer es quedar, ¿sí?, en la base de mi recipiente. Se va a disponer en el fondo del recipiente. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Nosotros a simple vista, en el momento que hacemos la mezcla y la revolvemos, no podemos diferenciar las fases a simple vista. Pero si utilizamos un microscopio o una lupa, vamos a poder ver, si tomamos una muestra, la diferenciación del agua y la partícula de talco. Por ejemplo, vamos a poner acá entonces agua más talco. ¿Sí? Las dispersiones son mezclas heterogéneas finas. Después con los coloides sucede algo parecido, es decir, no podemos observarla a simple vista a la diferenciación de fases, pero si observamos por microscopio, sí lo vamos a poder ver.
La diferencia entre una dispersión y un coloide es que la dispersión al rato, que yo dejo reposar ese sistema material, esa muestra, si es agua y talco, por ejemplo, voy a ver que el talco al ratito de haber hecho la mezcla queda en la base del recipiente. Ahora, si el coloide no, el coloide va a persistir ahí, no va a decantar, no va a caer y va a quedar en el fondo, sino que si yo hago pasar un haz de luz, en vez de que el haz de luz incida y pase a través de mi sistema material, lo que va a hacer es chocar contra las partículas de justamente de ese coloide. Por ejemplo, en la leche. Si nosotros observamos la leche a simple vista, va a parecer que la leche es homogénea, pero si la observamos en un microscopio nos vamos a dar cuenta que no es así. Lo mismo sucede con el café. Si nosotros lo observamos a simple vista, parece que es una mezcla homogénea, pero si lo observamos en microscopio o hacemos pasar un haz de luz a través de ese recipiente que contiene café, vamos a ver que la luz no atraviesa directamente, ¿sí? Sino que va a ser se va a desviar. Bien, eso se llama efecto Tyndall. Vamos ahora con las homogéneas. Bien, mezclas homogéneas. Si yo digo homogéneas, como les había dicho hoy, homogéneas, homo viene de igual, ¿sí? No voy a diferenciar fases. Se denominan homogéneas o soluciones porque está formada por un soluto más un solvente que me van a dar como resultado una solución, ¿sí? El soluto va a ser el que va a estar en menor proporción. Y el solvente va a ser el que está en mayor proporción. La mezcla del soluto con el solvente me va a dar la solución. Por ejemplo, NaCl, que es cloruro de sodio, que es la sal de mesa, más H2O, que es el agua, ¿sí? Si yo agrego a un recipiente, ¿sí? Yo agrego sal a un recipiente con agua, se va a disolver en ese recipiente, en el agua se va a disolver la sal. Por lo tanto, no voy a poder determinar una diferenciación de fases. Entonces, este sistema material, si yo tengo que preguntar cuántas fases y cuántos componentes tiene, va a tener una fase y ¿cuántos componentes? Dos. Dos componentes. ¿Por qué? Porque tiene sal y tiene agua. Por ejemplo, agua y alcohol, voy a tener dos componentes y una sola fase. Si yo tengo agua, sal y alcohol, va a pasar lo mismo. Voy a tener una sola fase, porque no voy a ver una diferenciación de los compuestos que están ahí adentro, de las sustancias que están ahí adentro. Pero, ¿cuántos componentes voy a tener? 3. Agua, alcohol y sal. ¿Se entiende? Bien, hasta acá llegamos con sistemas homogéneos o heterogéneos. Después vamos a ver cómo afecta la temperatura a esos sistemas. Vamos a ver que hay distintas soluciones que son saturadas, no saturadas, sobresaturadas, ¿sí? Pero hasta acá vamos con una introducción al tema. Gracias.